Era un jueves por la tarde, de esos en los que la casa parece más silenciosa de lo normal. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cafetera burbujeando suavemente a un lado, mientras acomodaba las facturas de la luz, del agua y el seguro. Siempre lo hacía igual. Una pila para lo pagado, otra para lo pendiente y una última con esos recibos que aún necesitaba revisar con calma. El olor del café recién hecho me mantenía despierto, y el repiqueteo de la lluvia contra la ventana era el único ruido que me hacía compañía. De pronto escuché 3 golpes secos en la puerta principal. Me levanté despacio, pensando que quizá era la vecina Helen con alguna de sus hogazas de pan, pero al abrir vi a Jason, mi hijo. Llevaba un traje gris algo arrugado, la corbata mal ajustada, y en la mano un vaso desechable de café de esos que venden en las cadenas del centro. Su expresión era seria, pero apenas me vio sonrió con un gesto que no sé si era auténtico o impostado. Entró como si la casa todavía le perteneciera. Dejó caer las llaves de su coche sobre la mesa y se sentó en la silla de siempre, esa que usaba desde niño. Lo observé un instante. Había algo en su manera de moverse que me recordaba lo nervioso que estaba cuando era joven antes de un examen, pero ahora no era timidez, era otra cosa. Una especie de impaciencia. Jason dio un sorbo a su café y comenzó a hablar casi sin mirarme. El trabajo está pesado, papá. El mercado inmobiliario está brutal, la competencia cada vez más dura, dijo mientras gesticulaba con la mano libre. Me contó de un par de ventas que no se concretaron, de clientes que se habían echado para atrás en el último minuto, de las presiones de sus socios. Yo lo escuchaba en silencio, poniendo frente a él un plato con rebanadas de pan tostado que había preparado hacía un rato. Apenas lo vio, tomó una sin agradecer y la mordió con prisa, al mismo tiempo que contestaba una llamada que entró en su teléfono. Se levantó, caminó por la cocina, hablando en voz alta de clientes potenciales, de cerrar el trato antes de fin de mes. Su tono era arrogante, seguro, como si hablara con alguien que le debía respeto. Yo me limité a observarlo desde la mesa, sosteniendo la taza de café caliente entre las manos. Después de casi 10 minutos colgó, suspiró y se sentó otra vez. Y entonces, sin ninguna transición, cambió de tema. Papá, a partir del próximo mes tu pensión y todos los ingresos van a ir directo a mi cuenta. Yo me encargaré de administrarlo todo. Las facturas, la comida, la casa. Será mejor así. Me quedé inmóvil con la taza detenida a medio camino de la boca. No entendí bien al principio. O no quise entender. ¿Cómo dices?, murmuré. Jason no titubeó. Abrió su portafolio de cuero. Sacó un manojo de papeles y los puso frente a mí sobre la mesa de madera. Es sencillo. Solo tienes que firmar aquí y listo. Es un trámite rápido. Sentí un calor extraño subir por mi cuello. Tomé los documentos. Fingí revisarlos, aunque las letras me temblaban ante los ojos. Pasé una hoja, luego otra, hasta que pregunté, ¿entonces ya no podría retirar mi propio dinero? Jason se rió con desprecio, un gesto breve en la comisura de los labios. Papá, ya tienes 61 años. No deberías cargar con estas preocupaciones. Déjame hacerlo. Tú descansa, disfruta lo que te queda. Yo me encargo de todo. No tuve tiempo de reaccionar porque en ese momento la puerta volvió a abrirse. Emily, su esposa, entró con una bolsa de compras en la mano. Al parecer había estado esperando en el coche. Colocó la bolsa sobre la silla, me miró con esos ojos fríos que nunca me transmitieron confianza y dijo, «Solo queremos que usted deje de preocuparse, suegro. Nosotros nos encargaremos de todo. Así no tendrá que confundirse con los pagos ni con las cuentas». Yo me levanté lentamente, fingiendo que iba a servir más café, solo para no tener que mirarlos a los ojos. Sentí cómo la garganta se me cerraba, como si hubiera tragado un trozo de pan duro. Jason aprovechó mi silencio para presionar más. Su voz sonó firme, casi autoritaria. «Fírmalo, papá. Cuanto antes, mejor. No tiene sentido retrasarlo. Se va a quitar un peso de encima». Con la jarra en la mano contesté con un murmullo apenas audible. «Lo pensaré». Mi respuesta fue ambigua, y Jason asintió satisfecho, convencido de que me había acorralado. Se levantó, guardó los papeles de nuevo en el portafolio, y antes de salir Emily me miró con una sonrisa que no era de cortesía, sino de triunfo. «El viernes venimos a cenar como siempre, ¿sí?
Prepare el asado que tanto le gusta a Jason. Yo asentí en silencio y los acompañé hasta la puerta. Vi cómo subían a su camioneta, cómo Emily acomodaba sus bolsas en el asiento trasero, cómo Jason encendía el motor sin mirarme una vez más. Cuando desaparecieron al final de la calle, cerré la puerta despacio. Me quedé de pie un momento en el recibidor, escuchando solo el tic-tac del reloj de pared. Luego regresé a la cocina. Allí sobre la mesa, todavía estaba el juego de papeles que Jason había dejado en su primera insistencia, una copia olvidada, tal vez a propósito. Me senté de nuevo. Pasé la mano por la superficie rugosa de las hojas y respiré hondo. El aroma del café ya se había enfriado, y el pan tostado en el plato estaba duro. Afuera la lluvia había cesado, y el silencio de la casa se volvió aún más pesado, como si cada pared me recordara que la confianza con mi propio hijo acababa de resquebrajarse. La mañana siguiente desperté antes de que amaneciera del todo. No había dormido bien. Las palabras de Jason y de Emily aún daban vueltas en mi cabeza como moscas molestas. Me levanté, preparé un café fuerte y mientras lo bebía de pie en la cocina, marqué el número de un conocido que trabaja comprando muebles usados. Lo llamo de vez en cuando necesito deshacerme de algo viejo. Al escuchar mi voz se sorprendió. ¿Un sofá y un aparador? Sí, claro, en la tarde paso con el camión. Colgué sin dar explicaciones. A media mañana empecé a mover los muebles, arrastrándolos con esfuerzo. El sofá estaba gastado, con los cojines hundidos, pero aún podía servir para alguien. El aparador de madera oscura tenía marcas de vasos y de tiempo, pero resistía. Quité los cuadros de la pared, dejando manchas cuadradas más claras en el yeso. Guardé en cajas algunas fotografías familiares y objetos pequeños. En cada movimiento sentía una mezcla de cansancio y alivio, como si cada mueble que salía fuera también una carga que dejaba atrás. Alrededor de las 4 de la tarde, escuché el ruido de un motor afuera. Era la camioneta del comprador. 2 hombres jóvenes bajaron y entraron conmigo a la sala. Revisaron el sofá. Golpearon las patas de la mesa para comprobar la firmeza. Uno de ellos silbó. «Está pesado, pero aguanta». Entre los dos cargaron las piezas, las envolvieron en mantas y las subieron al camión. El sonido de los muebles chocando contra el metal me retumbó en el pecho, como si cada golpe confirmara la decisión que había tomado. Cuando se fueron, la sala quedó extrañamente desnuda. Solo permanecía mi viejo sillón reclinable y la mesa de comedor pequeña que nunca tuve valor de vender. Miré alrededor. Las paredes mostraban clavos sueltos, manchas donde antes colgaban fotos de Jason de niño, de su graduación, de mi difunta esposa sonriendo en la playa. Sentí un hueco en el estómago, pero también una calma rara. Más tarde empaqué el televisor, el estéreo y unas bocinas viejas, y los llevé a la tienda de segunda mano en el centro. El encargado me pagó en efectivo, billetes que guardé en un sobre marrón. Al salir, vi mi reflejo en el escaparate. Un hombre de cabello encanecido cargando un sobre con dinero, con los hombros ligeramente encorvados. Por primera vez en años no me reconocí del todo. Regresé a casa casi al anochecer. Encendí las luces de la sala y la vi vacía. El suelo de madera relucía en partes donde la alfombra había estado, revelando un color más claro. Pasé la escoba. Saqué el polvo acumulado detrás de los muebles. La casa respiraba de otra forma, más amplia, más fría. Cociné una sopa sencilla con verduras y un poco de pollo. La dejé en la olla, como si quisiera justificar mi acción con un gesto de normalidad. Llegó el viernes. Durante el día me dediqué a limpiar la cocina, a ordenar los papeles que se habían quedado en la mesa. El silencio se hacía más espeso a medida que caía la tarde. A las 7, escuché el motor del SUV de Jason entrando al patio. El sonido de la puerta al cerrarse y las risas de Emily rompieron la quietud. Respiré hondo y me quedé sentado en la mesa de la cocina. La puerta se abrió de golpe y las voces llenaron la casa vacía. Jason colgó su saco en el perchero. Caminó directo al salón y de pronto se detuvo en seco. «¡Qué demonios!», murmuró mirando el espacio desolado. Emily soltó un grito. «¿Qué pasó aquí?». «¿Dónde está la tele?». «¿El sofá?». «Esto parece una casa abandonada». Jason giró hacia mí con el rostro desencajado. Caminó rápido hasta la cocina y exclamó: «Papá, ¿qué hiciste?».
¿Dónde están las cosas? Su tono era de alarma, como si la desaparición de los muebles fuera una tragedia nacional. Yo estaba sentado con el plato frente a mí. Con calma levanté la mano y señalé el sillón solitario en la sala. Vendí lo demás. Necesitaba efectivo. Emily dejó caer su bolso al suelo, cruzó los brazos y me miró con desprecio. ¡Qué egoísta! Nosotros venimos cada semana a cenar y ni siquiera pensamos en cómo íbamos a estar cómodos. ¿Acaso no piensa en nadie más? Jason dio un paso al frente, la cara enrojecida. «Papá, ¿te volviste loco? ¿Cómo pudiste vender todo sin consultarme? ¿Cómo vas a vivir aquí, en esta cáscara vacía?» Me encogí de hombros. «Tengo silla, tengo cocina. Eso basta para mí». Jason golpeó con la palma la mesa. El sonido retumbó por toda la estancia. «No, no basta. Esto no está bien. No puedes decidir estas cosas solo. No entiendes lo que haces». Emily sacó su teléfono del bolso y empezó a escribir mensajes con rapidez. Luego levantó la vista, con una sonrisa helada. «Es patético. Usted no sabe cuidar de sí mismo. Jason tiene razón. Él debe encargarse de todo». El aire se volvió pesado. Yo me levanté despacio, abrí la puerta trasera que daba al patio y dejé que el aire frío de la noche entrara. No dije nada. Me quedé mirando la oscuridad, mientras escuchaba detrás de mí las voces alteradas de ellos dos discutiendo. Jason, con voz alta y firme, gritó desde la cocina: «Esta es mi casa también, tanto como tuya. No voy a dejar que la destruyas con tus decisiones absurdas». No respondí. Solo permanecí de pie, sintiendo cómo el viento helado se colaba entre las cortinas, llevando consigo el olor de la tierra húmeda del jardín. Poco después los escuché recoger sus cosas, Emily cerrando de golpe su bolso, Jason arrastrando las palabras con rabia contenida. La puerta principal se cerró con violencia, y el rugido del motor del sub se alejó hasta perderse en la calle oscura. La casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, más duro, como si las paredes mismas hubieran presenciado la confrontación. Me senté en el sillón viejo, el único que quedaba, y encendí la lámpara de pie. La luz amarilla iluminó las tablas desnudas del piso, revelando el espacio vacío donde alguna vez hubo una sala llena de vida. El viento soplaba fuerte afuera. A través de las ventanas, el ruido del aire colándose por las rendijas se mezclaba con el golpeteo ocasional de una rama contra el vidrio. Me quedé allí sin moverme, escuchando la casa respirar en su vacío. Por primera vez entendí que lo que había hecho no era solo vender muebles. Era abrir un hueco para enfrentar lo inevitable. Y en ese hueco, esa noche, me descubrí más solo que nunca, pero también un poco más libre. La mañana después de aquella cena amarga, todavía tenía la garganta seca. Apenas había probado bocado. Y la noche se me fue entera escuchando cómo el viento chocaba contra las ventanas y hacía silbar las rendijas de la casa vacía. Salí temprano al patio trasero con la regadera en la mano. El suelo estaba húmedo por el rocío, y las plantas de tomate, torcidas por la brisa, parecían mirarme como si pidieran cuidado. Me incliné para regarlas y entonces escuché el rugido conocido del motor de la camioneta de Jason. No tocó el claxon ni el timbre, simplemente aparcó. Cerró de golpe la puerta y caminó decidido hasta la entrada. La reja chirrió al abrirse. Yo ni siquiera tuve tiempo de entrar. Lo vi avanzar con una bolsa de papel en la mano. Venía sonriendo, pero era esa sonrisa apretada que nunca llega a los ojos. «Papá», dijo en cuanto me vio, «te traje desayuno. Donas frescas». Levantó un poco la bolsa como si fuera un regalo especial. No pude evitar un gesto de sorpresa. Después de lo ocurrido la noche anterior, aquella visita temprana me parecía sospechosa. Sin embargo, lo invité a pasar. Dentro, el olor a café que había puesto a hervir llenaba la cocina. Le serví una taza en la vieja loza blanca y lo vi sentarse, colocar la bolsa en la mesa y abrirla con parsimonia. Emily no venía con él. «Está ocupada en el spa», explicó con naturalidad, como si fuera lo más normal que su mujer prefiriera masajes y tratamientos a acompañarlo a visitar a su padre. Yo asentí sin comentario y tomé un sorbo de café. Jason sacó una dona, le dio un mordisco grande y masticó con calma antes de mirarme fijo. «Papá, lo de anoche». «Quizá me exalté», empezó. Su tono era más suave, pero debajo noté una tensión contenida. «Pero tienes que entender,
No puedes andar vendiendo muebles así de un día para otro. La gente lo nota. Todos comentan. Parece que ya no puedes controlar las cosas. Me limité a mirarlo sin decir palabra. El azúcar de la dona manchaba sus labios. Él siguió, inclinándose un poco hacia adelante. Si sigues comportándote así, cualquiera podría aprovecharse. Podrían estafarte o, peor, podría pasarte algo. Estás viejo, vives solo. Es fácil que ocurran accidentes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Dejé la taza en la mesa con cuidado para que no sonara demasiado fuerte. ¿Qué estás insinuando?, le pregunté con voz grave. Jason se encogió de hombros como si nada. Tomó la taza de café y la bebió de un trago. Luego se limpió con el dorso de la mano y sonrió apenas. Esa sonrisa torcida que ya había visto otras veces. No insinúo nada, papá. Solo digo que tienes que apoyarte en mí. No dejes que la gente te vea como un anciano confundido. Yo soy el único que realmente puede cuidarte. Lo observé en silencio. En su mirada había un brillo extraño, una mezcla de ternura ensayada y amenaza escondida. Era como si cada palabra amable llevara un filo oculto. En ese momento sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo de la chaqueta y contestó de inmediato, caminando por la cocina con pasos largos. Sí, la unidad se vendió. Cerramos la próxima semana. El dinero entra sin problema. Su voz era alegre, confiada, completamente distinta de la que usaba conmigo. Me quedé mirando cómo paseaba de un lado a otro, hablando de cifras, de compradores, de escrituras. Cuando colgó, volvió a dejar el móvil sobre la mesa y recorrió la casa con la mirada. Se detuvo un instante en el espacio vacío de la sala. «Es gracioso», dijo con una carcajada breve, «verte aquí sentado en una casa vacía, como si te gustara vivir entre paredes desnudas. ¿No te das cuenta de lo ridículo que parece? Si un día te enfermas, ¿quién te va a atender? ¿Quién va a cuidar de ti?» Yo no respondí. Mis dedos jugueteaban con el asa de la taza. Jason se acercó y me puso una mano en el hombro. El gesto parecía afectuoso, pero la presión de sus dedos me incomodó. «Acuérdate de lo que te digo. No hagas nada tonto. Tienes a tu hijo y eso basta. Yo me encargaré de todo». No supe qué contestar. Había en sus palabras una promesa disfrazada de advertencia, como si estuviera marcando territorio. Tomó otra dona del paquete, la metió en la bolsa medio arrugada y se levantó. «Debo irme, tengo reuniones». «Deja que yo me encargue, papá, no compliques las cosas». Y sin más, caminó hacia la puerta. El golpe seco del portazo resonó por toda la casa, haciendo vibrar los vidrios de la ventana. Me quedé solo, con la bolsa de donas a medio abrir en la mesa, el olor dulce mezclándose con el amargo del café frío. El aire en la cocina se volvió denso, como si las paredes hubieran escuchado cada palabra y las retuvieran. Esa mañana entendí que la sonrisa de mi hijo ya no era un refugio, sino una advertencia, y que su cuidado llevaba escondido un filo que podía cortar. 2 días después de aquella visita incómoda de Jason, decidí ocuparme de unos pendientes. Tomé las facturas del agua y de la electricidad y salí rumbo a la sucursal bancaria del centro de Denver. Siempre había preferido hacer esos trámites en persona. Me daba tranquilidad ver los sellos, escuchar el todo listo de los cajeros. El aire de la mañana estaba fresco, con un sol que apenas se filtraba entre las nubes, y la ciudad bullía de gente que iba y venía, cada uno con su prisa. Al llegar al banco, la cola frente a los mostradores era larga. Me puse al final, sosteniendo mis recibos y mi tarjeta. Delante de mí había una anciana bajita, con un abrigo de lana y un pañuelo en la cabeza. Contaba billetes arrugados con manos temblorosas, separándolos uno por uno. Me recordó a mi difunta madre, que siempre escondía dólares en un tarro de café vacío. La cajera, una joven paciente, la ayudaba con una sonrisa amable, aunque detrás se escuchaban los suspiros impacientes de otros clientes. Cuando por fin me tocó el turno, entregué mi tarjeta al cajero y pedí que me imprimiera los movimientos de los últimos 6 meses. El muchacho asintió, tecleó en la computadora y tras unos minutos me dio un fajo de hojas recién salidas de la impresora. «Revíselo con calma, señor. Si nota algo extraño, avísenos». Su sonrisa parecía genuina, pero yo ya sentía un cosquilleo de inquietud. Me dirigí a los bancos de madera que había en la sala de espera y empecé a pasar las páginas. Al principio todo era familiar. Compras en el supermercado del barrio,
pagos de gasolina en la estación de siempre, gastos de medicamentos en la farmacia de la esquina. Rutina, vida ordinaria. Pero de pronto, en la tercera hoja, algo me detuvo. Una retirada en efectivo, $1,200. La fecha coincidía con el día en que Jason había venido a visitarme. Lo peor era que la operación se había hecho en una sucursal al otro lado de la ciudad, a casi 15 millas de mi casa. Ese día yo había estado en casa y recuerdo claramente que a la hora de la transacción me estaba duchando, dejando mi billetera sobre la mesa del salón. Un sudor frío me recorrió la espalda. Miré alrededor, como si alguien pudiera estar observando mis pensamientos. Tomé las hojas y regresé al mostrador. La cajera que me había atendido me reconoció de inmediato. «Disculpe», le dije, «aquí aparece un retiro de $1,200 en una sucursal que no conozco. ¿Podría confirmarme cómo se hizo?» Ella tecleó de nuevo, revisó la pantalla y tras unos segundos frunció el ceño. «Fue con la tarjeta física y el PIN correcto, señor. No hay indicio de clonación». «Pero yo no estuve allí», respondí, con la voz más tensa de lo que hubiera querido. «Mi tarjeta nunca salió de mi billetera». La joven levantó la vista, seria, y me explicó: «En casos así, lo recomendable es que llene un reporte oficial. Es posible que alguien de confianza tenga acceso a su tarjeta y a su clave. El banco necesita su declaración para iniciar una investigación». Me entregó un formulario impreso, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. «Lo pensaré, gracias». Salí del banco con una mezcla de rabia y miedo. En la calle, los coches pasaban veloces, la gente caminaba deprisa, pero yo avanzaba despacio, como si cargara un peso enorme sobre los hombros. En la esquina, decidí detenerme en la vieja tienda de abarrotes de don Manuel, un inmigrante que conocía desde hacía décadas. Al verme entrar, levantó la mano en saludo. «Hace tiempo que no veía a tu hijo por aquí», me comentó cuando le pregunté. «Desde que compró ese carro nuevo ya no se aparece. Ahora solo lo veo en tiendas caras, restaurantes del centro. Cambio de hábitos, supongo». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Yo no había dicho que Jason andaba distinto, y sin embargo todos lo notaban. Con el corazón encogido, regresé a casa. Me dirigí directamente al dormitorio y abrí el armario donde guardo una caja de cartón llena de papeles antiguos. Allí estaban las declaraciones de impuestos, las pólizas de seguro, cartas del banco, todo revuelto acumulado durante años. Fui sacando carpeta por carpeta, hasta que encontré algo que me heló la sangre. Un contrato de tarjeta de crédito emitido a mi nombre hacía 18 meses. Yo jamás había solicitado esa tarjeta. La deuda acumulada era de más de $3,000, con compras en tiendas de muebles y electrodomésticos. Recordé entonces que en esa época Jason había amueblado su nueva casa. Me dejé caer en el suelo de madera rodeado de papeles. Los ojos me ardían. La sensación de traición era tan fuerte que apenas podía respirar. Tomé un cuaderno y comencé a anotar. Fecha, monto, descripción. Con un marcador rojo subrayé cada transacción sospechosa. El reloj de pared marcó las 10 de la noche, y yo seguía allí, sentado entre montones de documentos, con la lámpara del buró proyectando un círculo de luz amarillenta sobre el caos de papeles. Afuera, los autos pasaban de vez en cuando. Sus faros se filtraban por las cortinas y me recordaban que la ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi tormenta interna. Cuando la medianoche se acercaba, mis manos temblaban de cansancio. Decidí ordenar los documentos en 3 pilas: gastos habituales, cargos dudosos y pruebas claras de fraude. En cada grupo puse notas adhesivas, como si estuviera preparando un expediente. La mente me dolía, pero la claridad de ver todo escrito me dio una extraña fuerza. A las 2 de la madrugada, encendí otra lámpara y continué. Escribí en un papel: «Si algo me pasa, entregar este archivo al abogado». Lo doblé y lo guardé en un sobre junto con las copias más importantes. Lo dejé en la repisa de la entrada, al alcance de cualquiera que pudiera encontrarlo. El resto de la noche la pasé en vela, sentado en mi viejo sillón, mirando el resplandor tenue de la lámpara reflejado en el suelo vacío de la sala. El silencio era tan profundo que cada latido de mi corazón me parecía un golpe contra el pecho. Supe entonces, sin margen de duda, que algo muy oscuro se estaba gestando, y que la sangre de mi propia sangre estaba detrás. El lunes amaneció con un cielo gris,
como si también él llevara sobre sus hombros el mismo peso que yo. Pasé la noche entera revisando los papeles y anotando cada gasto extraño, pero aún así sentía que todo aquello me sobrepasaba. Al final, metí los extractos bancarios, las facturas y el cuaderno con mis apuntes en una carpeta de cartón ya desgastada. La aseguré con una liga y la puse en el asiento del copiloto. Subí al coche y conduje hacia el centro de Denver. La ciudad despertaba a medias. Tráfico denso, claxones, la gente apresurada cruzando las avenidas. En cada semáforo rojo, miraba la carpeta y me preguntaba en qué momento había llegado a esto. A tener que llevar pruebas contra mi propio hijo. El volante me sudaba en las manos. La oficina de Robert Miller estaba en un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas. No tenía letreros grandes ni cristales brillantes, solo una placa de bronce discreta al lado de la puerta. Robert Miller, Attorney at Law. Aparqué frente a la acera y me quedé un momento dentro del coche, respirando hondo. Cuando al fin me decidí a entrar, el aire de adentro estaba cargado con el zumbido de un ventilador de techo que giraba despacio, con un chirrido metálico en cada vuelta. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas y cabello recogido, levantó la vista de su computadora y me preguntó con voz suave, ¿tiene cita? Saqué del bolsillo la tarjeta que Helen, mi vecina, me había dado semanas atrás. Soy amigo de Helen. Ella me recomendó al señor Miller. La mujer la tomó, la miró apenas y me indicó una silla. Después de unos minutos, me condujo por un pasillo angosto hasta una puerta con vidrio esmerilado. Al entrar me encontré con un despacho que olía a madera encerada y a libros antiguos. En las estanterías, decenas de volúmenes de leyes encuadernados en cuero. Sobre el escritorio de roble, pilas de carpetas perfectamente alineadas. En la esquina, una pequeña bandera estadounidense en su mástil y un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con golpes pausados. Robert Miller se levantó de su silla. Era un hombre de unos 60 años, cabello entrecano y gafas de montura negra. Su apretón de manos fue firme, directo. «Señor Harris, adelante, siéntese. Cuénteme qué lo trae por aquí». Me senté frente a él, puse la carpeta sobre la mesa y empecé a sacar los documentos, uno por uno. Primero los extractos bancarios, con los retiros que yo no había hecho. Después las copias de facturas a nombre mío, pero en direcciones que no reconocía. Por último, aquel contrato de tarjeta de crédito que nunca solicité. Robert tomó cada hoja, la revisó con calma, subrayó con un lápiz de grafito y en ocasiones fruncía el ceño o movía la cabeza con desaprobación. Cuando llegó al movimiento de los $1,200, se detuvo. Esto se hizo con la tarjeta original y el PIN correcto. «Señor Harris, si no fue usted, entonces tuvo que ser alguien muy cercano». Asentí con un gesto, sintiendo la vergüenza subir por mi garganta. Siguió con los demás papeles. «Esta tarjeta», dijo levantando el contrato, «se abrió hace 18 meses. ¿Está seguro de no haber firmado nada?» «Completamente seguro», respondí. «Nunca pedí esa tarjeta». Robert se echó hacia atrás en la silla, juntó las manos sobre el pecho y habló con un tono que no dejaba espacio a dudas. «Estamos ante un caso claro de fraude financiero y abuso de confianza. Si usted firma cualquier poder notarial a favor de su hijo, él tendrá acceso absoluto a sus cuentas, podrá vaciarlas y cerrarlas, y usted se quedará sin un centavo». Sentí como si las palabras me cayeran encima como ladrillos. No dije nada, solo apreté con fuerza el borde de la silla. El abogado inclinó el cuerpo hacia adelante y bajó la voz, casi como un consejo de amigo. «Escúcheme bien. Primero, no firme nada. Segundo, cambie inmediatamente todas sus contraseñas y PIN. Tercero, conserve cada documento, cada recibo, cada mensaje que pueda servir de evidencia. Entre más detalles tengamos, mejor podremos defenderlo». En ese momento entró la secretaria con un vaso de agua y varios formularios. Los dejó sobre la mesa y salió sin decir palabra. Robert me señaló las hojas. «Estos son los formatos para hacer reclamaciones en el banco. Le aconsejo llenarlos cuanto antes. Eso dejará constancia oficial de que usted no reconoce esas operaciones». Tomó un cuaderno de notas, escribió a mano una lista de pasos y arrancó la hoja para dármela. «Aquí tiene un plan de acción inmediato. Y le anticipo algo. Si esto llega a juicio, yo puedo representarlo.
No será fácil, pero tiene posibilidades, porque la evidencia es contundente. Lo miré con un agradecimiento silencioso. Nunca había pensado que necesitaría un abogado contra mi propio hijo, y sin embargo allí estaba, con un desconocido mostrándome el único camino. Antes de despedirnos, se levantó. Me estrechó la mano con fuerza y dijo en voz baja: «Sé que esto es duro. Nadie quiere verse en la necesidad de defenderse de su familia, pero usted tiene que protegerse. Si no lo hace, lo perderá todo». Salí de la oficina con el corazón encogido. Afuera el sol caía a plomo, reflejándose en los cristales de los edificios y obligándome a entrecerrar los ojos. El calor era sofocante, pero aún así sentí un escalofrío recorrerme. Caminé despacio hacia el coche, con la carpeta más pesada que nunca bajo el brazo. Al sentarme al volante, dejé los documentos en el asiento y apoyé la frente en mis manos. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que el vínculo con mi hijo se había quebrado de una manera que ya no tenía regreso. La única salida que me quedaba era enfrentar la verdad con pruebas y con la ley. Arranqué el motor y conduje de regreso a casa. En el retrovisor, la ciudad seguía su rutina indiferente. Yo, en cambio, sentía que cada kilómetro me alejaba un poco más del hombre que alguna vez fui. Un padre confiado. Ahora solo era un hombre que debía prepararse para luchar, incluso contra su propia sangre. Cuando regresé a casa, el silencio me envolvió como una sábana pesada. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella por unos segundos, tratando de ordenar el torbellino de ideas que llevaba en la cabeza. Lo primero que hice fue llevar la carpeta hasta la mesa del comedor. Abrí todo el contenido y lo esparcí: facturas, extractos, recibos y las notas escritas por Robert Miller. Cada hoja parecía gritarme la misma palabra: traición. Tomé un bolígrafo rojo y empecé a rodear con círculos los cargos que no reconocía. Luego pegué pequeñas notas adhesivas en los márgenes, con flechas que apuntaban a cada irregularidad. La mesa, que durante años había sido testigo de comidas familiares, ahora estaba cubierta de papeles como un campo de batalla. Apenas llevaba una hora en eso, cuando escuché unos golpecitos suaves en la puerta trasera. Me asomé y vi a Helen, mi vecina, con una bolsa de papel en las manos. «Le traje pan recién salido del horno», dijo, sonriendo con esa sencillez que tanto reconforta. Lo vi salir temprano y regresar tarde. Pensé que quizá no había comido. La invité a pasar y la llevé a la cocina. Coloqué el pan en la mesa y le serví un poco de café. Mientras bebía, mis ojos se desviaron a los papeles desparramados en el comedor. Helen lo notó, se levantó y se acercó. Tomó uno de los extractos y lo leyó en silencio. Su ceño se frunció. ¿Esto lo hizo Jason? No puede ser, aunque pensándolo bien, nunca lo vi traer nada cuando venía a cenar. Siempre llegaba con las manos vacías y usted, en cambio, siempre preparando la comida. Me dolió que ella también lo hubiera notado, pero asentí. Helen, necesito pedirle un favor. Si algo llegara a suceder, quiero que usted pueda testificar que estoy lúcido, que no he perdido la cabeza. Ella me miró directo a los ojos y respondió sin vacilar: «Claro que sí. Usted está perfectamente. No permitiré que nadie diga lo contrario». Sus palabras me dieron un poco de alivio. Se quedó un rato más. Me habló de sus nietos, de lo caro que estaba todo últimamente. Yo apenas escuchaba, atrapado entre mis pensamientos. Cuando se marchó, la casa volvió a hundirse en el silencio, interrumpido solo por el crujido del piso bajo mis pasos. Abrí un cajón del aparador y saqué una vieja caja metálica, oxidada en las esquinas. Dentro guardaba documentos de años pasados, pólizas de seguro, contratos de cuando todavía trabajaba, recibos de la Universidad de Jason. Incluso encontré fotos en blanco y negro de nuestra primera casa, con mi esposa sonriendo en la puerta. Revolviendo entre esos papeles, apareció un sobre con el logo del banco. Decía en letras grandes: «Notice, Overdue Payment». Recordé haberlo recibido 2 años atrás y pensar que era un error. Ahora entendía. Quizá Jason ya llevaba tiempo usando mi nombre para solicitar préstamos. El hallazgo me heló. Extendí los documentos sobre el suelo de la sala. Formé montones, pruebas bancarias en un lado, facturas de servicios en otro, deudas sospechosas en un tercero. Usé carpetas de cartón y etiquetas adhesivas para clasificarlos.
El comedor se transformó en una especie de archivo improvisado, una biblioteca personal de mi desgracia. La noche cayó poco a poco. Encendí la lámpara de la mesa, que lanzó un círculo cálido sobre el caos de papeles. Afuera la calle estaba casi desierta. Solo se oía el rugido distante de algún camión en la autopista, y de vez en cuando el ladrido de un perro. Abrí un cuaderno nuevo y comencé a escribir un diario minucioso. Fecha, hora, monto, descripción de cada transacción. Era un intento desesperado de darle orden a la traición. Cuando el reloj de pared marcó la 1 de la mañana, mi vista estaba nublada, pero mi mano seguía escribiendo. Preparé otra taza de café, fuerte, sin azúcar. El amargor me mantuvo despierto. Mis ojos ardían, pero no podía detenerme. Era como si cada anotación fuera un ladrillo más en la muralla que necesitaba para protegerme. Cerca de las 3 de la madrugada, reuní todo en carpetas etiquetadas y las guardé en un cajón con llave. Antes de cerrarlo, tomé un sobre vacío y escribí a mano: si algo me pasa, entregar todo este archivo a Robert Miller. Lo sellé y lo dejé sobre la repisa junto a la puerta principal, a la vista, como un mensaje silencioso para cualquiera que entrara. Me dejé caer en el sillón viejo de la sala, el único que había decidido conservar. La lámpara iluminaba mi rostro cansado, y las sombras se proyectaban largas sobre las paredes desnudas. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. No pude dormir. Cerraba los ojos y veía la sonrisa de Jason transformarse en una mueca de amenaza. Escuchaba la voz de Emily diciendo que yo ya no podía cuidarme solo. Abría los ojos y ahí estaba el eco del silencio, la casa vacía reflejando mi soledad. Esa noche comprendí que había entrado en una batalla que ya no podía evitar. Una lucha no solo contra la manipulación de mi propio hijo, sino contra el miedo que comenzaba a instalarse en cada rincón de mi vida. Y sin embargo, en medio de la fatiga, también sentí una chispa de determinación. No me dejaría arrebatar lo poco que me quedaba. El reloj marcaba las 4 cuando apagué la lámpara. La casa quedó en penumbras, pero mis ojos permanecieron abiertos. No concilié el sueño ni un segundo. La madrugada entera la pasé escuchando el crujido de la madera, el silbido del viento y el latido persistente de mi corazón, recordándome que la guerra apenas comenzaba. Era miércoles por la tarde. El sol empezaba a bajar, tiñendo el jardín de un naranja tenue. Acababa de regar los tomates del huerto cuando escuché un frenazo brusco en la entrada. El ruido de la grava aplastada por las llantas me hizo girar la cabeza. Reconocí al instante el SUV negro de Jason. Aparcó demasiado cerca de la verja, con esa manera arrogante de ocupar todo el espacio. Se abrió la puerta del conductor de golpe, y mi hijo bajó con pasos rápidos, el rostro tenso, cargando una carpeta gruesa bajo el brazo. Emily salió por el otro lado, con un bolso grande y una expresión dura, sin una pizca de cordialidad. No tocaron el timbre ni esperaron a que yo los recibiera. Subieron directamente los escalones del porche. El sonido del carillón de viento colgado junto a la puerta tintineó con cada paso, como una advertencia. Abrí la puerta y me quedé parado en el umbral, sin apartarme. Si tienen algo que decir, lo dicen aquí, solté con voz firme. Jason frunció el ceño. Papá, no compliques las cosas. Traigo los documentos listos. Solo falta tu firma. Es lo mejor para todos. Agitó la carpeta como si fuera la solución definitiva a todos mis problemas. Emily intervino enseguida, con un tono cargado de reproche. Venimos cada semana, traemos comida, nos preocupamos por ti, y así nos recibes. De verdad que eres un malagradecido. La miré de frente, cansado ya de tanta farsa. Yo nunca les pedí que me cuidaran, respondí con calma. El rostro de Jason se encendió de ira. Dio un paso hacia mí y abrió la carpeta mostrándome los papeles. Firma aquí. Es por tu bien. No estás en condiciones de manejar todo esto. Vendiste tus muebles como un viejo senil. Necesitas que alguien se haga cargo. Sentí la sangre hervir, pero mantuve el tono sereno. La única condición para hablar es que devuelvas todo el dinero que tomaste. Si no, te llevaré a los tribunales. Jason me miró incrédulo, como si no pudiera aceptar que yo me atreviera a desafiarlo. ¿A tu propio hijo? ¿Vas a denunciar a tu sangre? Emily se echó a reír con desprecio. ¿Y quién te va a creer? Eres solo un anciano solitario. Nadie confiará en tu palabra. Me giré ligeramente
y señalé el aparador detrás de mí. Allí están los documentos, cada retiro, cada factura. Tengo pruebas de sobra. Jason avanzó un poco más, los ojos encendidos. Tú me lo debes todo. ¿O ya olvidaste? Crecí sin lujos, con carencias, viendo cómo todos tenían más que yo. Ahora es mi turno. Estoy tomando lo que me corresponde. El nudo en mi garganta se rompió y le respondí con firmeza: no te debo nada. Te di educación, techo y comida. Te di oportunidades para ser un hombre decente. Lo que hiciste fue una elección, y elegiste traicionar. Hubo un silencio denso. Emily miró a Jason y lo sujetó del brazo. No vale la pena, susurró intentando arrastrarlo hacia la salida. Pero él se quedó quieto unos segundos más, clavándome la mirada. Te vas a arrepentir, dijo finalmente con la voz cargada de veneno. No me responsabilices cuando te ocurra algo malo. Apreté con fuerza el pomo de la puerta, sin apartar la vista de ellos. Emily tiró con más fuerza y lo condujo hacia las escaleras. Bajaron de mala gana y subieron al sub. El portazo retumbó, el motor rugió, las llantas chirriaron contra la grava y en un instante desaparecieron al final de la calle, dejando tras de sí una estela de polvo y de resentimiento. Me quedé allí, inmóvil con la mano aún sobre la manija, sintiendo el corazón golpear en mi pecho. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí resonaban las palabras de Jason como un eco imposible de callar. Cerré la puerta despacio y me apoyé contra ella. Sabía que algo había cambiado definitivamente. Ese no era solo un hijo enfadado, era alguien dispuesto a arrebatarme todo. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba preparado para resistirlo, aunque me costara lo poco que me quedaba de paz. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal. Apenas había dormido. Mi mente seguía repasando una y otra vez el enfrentamiento en la puerta de casa. Sentía todavía la presión del pomo en mi mano, como si el metal se hubiera grabado en la piel. Sabía que ya no podía esperar más. Tomé una ducha rápida, me vestí con la misma chaqueta gris que uso en los momentos importantes y, antes de salir, guardé en el bolsillo interior un bolígrafo barato, de esos que dan en las ferias. Me parecía absurdo, pero me dije, con este voy a firmar algo que puede cambiarlo todo. De camino al centro me detuve en una papelería. Compré un cuaderno de tapas duras, rayado, donde empecé a escribir desde la primera página. Relato cronológico de los hechos. Quería dejar constancia de cada detalle, como si un día ese cuaderno hablara por mí. Cuando llegué al despacho de Robert Miller, las luces ya estaban encendidas. El edificio de ladrillo rojo tenía un aire solemne bajo el cielo gris de la mañana. Al entrar, escuché el murmullo de voces desde el interior de su oficina. Su secretaria me indicó que tomara asiento en el pasillo. Me acomodé en una silla de madera, con la carpeta bajo el brazo, y escuché cómo el reloj de péndulo del recibidor marcaba los segundos con un compás lento y pesado. Después de unos minutos los clientes salieron. Robert me hizo pasar. Su oficina tenía el mismo orden meticuloso de siempre. Libros alineados, papeles sin polvo, la pequeña bandera en un rincón. Me invitó a sentarme, y lo primero que hice fue entregarle un sobre grande que había preparado la noche anterior. Dentro, copias de todo. Extractos bancarios, facturas, el contrato de la tarjeta abierta sin mi consentimiento y mis anotaciones. Robert se ajustó las gafas, sacó un rotulador rojo y empezó a leer en silencio. Cada tanto marcaba una cifra. Escribía un comentario en el margen o levantaba las cejas. Yo lo observaba con el corazón en un puño, esperando su veredicto como si estuviera frente a un juez. Al cabo de media hora cerró el expediente. Entrelazó las manos sobre la mesa y me miró con seriedad. Tenemos más que suficiente. Esto no es un malentendido, señor Harris. Es un fraude financiero en toda regla y un abuso de confianza. Con este material podemos presentar una demanda formal. Tragué saliva. Me sentía dividido entre el alivio de escuchar esas palabras y el dolor de confirmarlo. Robert sacó de un cajón un documento mecanografiado. Es el borrador de la denuncia. Léalo y si está de acuerdo, fírmelo. Levanté el papel. Las letras se mezclaban ante mis ojos cansados, pero entendía lo esencial. Era la acusación contra mi propio hijo. Mis manos temblaban al sostener la pluma barata. Cerré los ojos un segundo y recordé a Jason de niño, corriendo en el parque pidiéndome que lo empujara más alto en el columpio.
Abrí los ojos, respiré hondo y firmé. La tinta azul trazó mi nombre con un pulso inseguro pero decidido. Robert tomó el documento, lo revisó y asintió. En ese momento, entró la secretaria con una fotocopiadora portátil. Hizo varias copias. Las selló con la fecha y las grapó con precisión. El sonido del sello golpeando el papel me estremeció. Era el eco de un punto de no retorno. «Desde ahora», me dijo Robert con firmeza, «no discuta más con Jason ni con Emily. Si lo llaman, si vienen a su casa, si publican algo, usted no responde. La ley hablará por usted». Asentí en silencio. Guardé una copia en el bolsillo junto con mi bolígrafo. Sentía como si llevara un talismán. Pequeño, barato, pero decisivo. Salí del despacho con la carpeta de nuevo bajo el brazo. El aire del mediodía estaba pesado, con un sol que se reflejaba en los parabrisas y me obligaba a entrecerrar los ojos. Caminé hasta el coche con pasos lentos, pensando en todo lo que había hecho. Por la tarde, al volver a casa, encendí la computadora para revisar el correo. Fue entonces cuando vi lo que Jason había publicado en sus redes sociales. Un texto largo, escrito con rabia contenida. Decía: «A veces la familia es la peor carga. He tenido que poner límites a un padre que ya no puede controlarse. No dejaré que arruine mi vida». Leí esas palabras una y otra vez. Había decenas de comentarios debajo, conocidos suyos felicitándolo por su valentía, otros aconsejándole que se alejara de mí, algunos incluso insultando a los padres tóxicos. Cada frase era un golpe en el estómago, pero no respondí. Abrí la aplicación de capturas, guardé las imágenes y las añadí a mi carpeta de pruebas. Ninguna réplica, ningún comentario, solo silencio. Esa misma noche, Helen volvió a tocar la puerta. Traía una olla de estofado aún humeante. «Pensé que quizá no había comido bien», dijo. La hice pasar, y entre el olor cálido de la carne y las verduras, le mostré el documento que había firmado. Helen tomó mis manos y las apretó con fuerza. Por fin hizo lo correcto. «No estás solo en esto». Nos sentamos a cenar en la mesa despejada. Ella habló de cosas sencillas, de sus nietos, del clima, de la iglesia. Yo apenas asentía, con la mente aún clavada en las palabras de Jason y en la carpeta sellada que descansaba sobre la cómoda. Cuando Helen se fue, cerré la puerta con llave y eché el cerrojo 2 veces. Caminé hasta la mesa y me quedé mirando el expediente. El rojo del sello brillaba bajo la lámpara, como una señal encendida en medio de la oscuridad. Entendí que aquella carpeta no era solo un montón de papeles, era un faro, una advertencia, el inicio de una guerra legal que ya había comenzado. Me serví un último café. Me senté frente al expediente y por primera vez en semanas sentí una paz extraña. Era la calma antes de la tormenta. Sí, pero también era la certeza de que había dejado de huir. Había tomado una decisión. El lunes amaneció con un aire distinto, más pesado, como si la ciudad supiera lo que estaba por ocurrir. Me vestí despacio, con la misma camisa blanca que había guardado para ocasiones importantes. Estaba gastada por los años, pero limpia y bien planchada. Me puse un pantalón de vestir oscuro y unos zapatos que lustré la noche anterior. Quería presentarme digno, aunque por dentro me sintiera roto. Robert me recogió frente a mi casa. Al verlo bajar de su coche con un portafolio negro, supe que él llevaba consigo no solo los documentos, sino también la serenidad que yo no tenía. En el camino hacia el tribunal, casi no hablamos. Él hojeaba unas notas, y yo mantenía las manos juntas, temblorosas sobre mis rodillas. El edificio del Tribunal Civil del centro de Denver se alzaba imponente. Sus columnas y puertas metálicas reflejaban la luz del sol de la mañana. Entramos y enseguida nos envolvió el murmullo del lugar. Familias discutiendo en los pasillos, abogados hablando a toda prisa con sus clientes, custodios vigilando las entradas. En una esquina, una pareja gritaba por la custodia de sus hijos. Más allá, un hombre caminaba con esposas en las muñecas, escoltado por 2 policías. Yo me senté en un banco largo de madera, abrazando con fuerza la carpeta de pruebas como si fuera un escudo. El reloj colgado en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac insoportable. Robert a mi lado parecía inmune. Revisaba sus papeles con calma, tomando sorbos de café de un vaso de cartón. Yo me repetía: «Aguanta, es la última prueba, aguanta». Cuando llamaron nuestro caso, sentí que las piernas me pesaban como plomo.
Caminé detrás de Robert hasta la sala de audiencias. Era un cuarto pequeño, con paredes desnudas y tubos de neón en el techo que daban una luz blanca y fría. Jason ya estaba allí, sentado en la mesa opuesta. Vestía un traje oscuro y su cabello perfectamente peinado. Emily estaba a su lado, con el teléfono en la mano, mirando de un lado a otro, como si todo aquello fuera un espectáculo. Me dolió verlo así, tan seguro de sí mismo como si estuviera en ventaja. Pero luego noté la rigidez de su mandíbula, el modo en que evitaba mirarme directamente. La jueza, una mujer de unos 50 años, abrió el expediente y habló con voz firme. Presenten sus argumentos. Robert se levantó primero. Con calma, empezó a mostrar los documentos. Extractos bancarios con retiros no autorizados, facturas de servicios a nombre mío en direcciones ajenas, contratos de tarjetas de crédito que yo jamás firmé. Incluso mostró las capturas de pantalla de las publicaciones de Jason en redes sociales. Cada vez que colocaba un papel en la mesa, yo sentía que el suelo se volvía un poco más firme bajo mis pies. Observé a mi hijo. Tenía el rostro encendido, las manos apretadas contra los muslos. De vez en cuando inclinaba la cabeza hacia Emily, murmurando algo rápido. Ella le respondía en voz baja, como un consejero en plena guerra. Cuando le tocó hablar, Jason se levantó con un aire de falsa seguridad. «Señora jueza», empezó, «todo lo que hice fue por proteger a mi padre. Él ya no está en condiciones de manejar su dinero. Se olvida de pagar las facturas, toma decisiones impulsivas. Yo solo intenté ayudarlo». Me ardió la cara, pero permanecí en silencio. Robert no tardó en replicar. Mostró una declaración escrita de Helen, mi vecina, donde explicaba que yo estaba perfectamente lúcido, que conversaba con claridad y que había visto en más de una ocasión a Jason entrando en mi casa para revisar mis cosas. La jueza tomó el documento, lo leyó con atención y frunció el ceño. «Señor Harris», dijo entonces mirando a Jason, «explíqueme este retiro de $17,000. ¿Por qué se realizó desde la cuenta de su padre?» Jason tragó saliva, titubeó y respondió, «Mi padre me lo prestó». «Era un acuerdo verbal. ¿Tiene alguna prueba?», preguntó la jueza con severidad. Jason bajó la vista, negó con la cabeza. «No, fue un acuerdo entre nosotros». Emily intentó levantarse para hablar, pero la jueza levantó la mano de inmediato. «Aquí solo declaran las partes directamente involucradas. Siéntese». Emily apretó los labios furiosa y volvió a su silla. La sesión se alargó casi 2 horas. Cada documento presentado por Robert era un golpe certero. Cada explicación de Jason sonaba más débil, más improvisada. En un momento me miró con rabia, como si yo fuera el culpable de haber destapado todo. Pero en el fondo de sus ojos vi algo más: miedo. Finalmente, la jueza acomodó sus papeles, golpeó la mesa con la palma y dictó sentencia. El acusado, Jason Harris, deberá reembolsar a su padre la suma de $17,000, más una compensación de $5,000 por daños. Además, se le ordena emitir una disculpa pública y reconocer por escrito el fraude cometido. El sonido del mazo retumbó en toda la sala. Fue como un trueno liberador. Jason bajó la cabeza derrotado. Emily se mordía los labios, intentando contener su furia. Yo permanecí quieto, con la carpeta sobre las rodillas, sintiendo cómo el aire volvía a entrar en mis pulmones después de semanas de opresión. Al salir de la sala, Robert me dio una palmada en el hombro. «Lo logramos», me dijo. «Ahora puede empezar de nuevo». Me quedé un instante en lo alto de las escaleras del tribunal. El sol del mediodía caía fuerte, reflejándose en los cristales de los coches estacionados. El viento sopló y revolvió mis papeles, que ya no tenían el mismo peso de antes. Los sostuve con ambas manos, sintiendo cómo aquel expediente, lleno de angustias, se había transformado en una carga vacía. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo. No era solo un triunfo legal, era la verdad saliendo a la luz, arrancada de las sombras donde mi propio hijo había querido esconderla. 3 meses después de la sentencia, recibí el dinero. Una parte llegó mediante transferencia bancaria, la otra en forma de un cheque con la firma de Jason, obligado por orden judicial. Tener ese papel en mis manos fue extraño. No era una victoria jubilosa, sino un recordatorio doloroso de lo que había tenido que atravesar para llegar allí. Decidí no quedarme en Denver. La ciudad,
con sus calles, sus bancos y sus pasillos judiciales, se había llenado de fantasmas. Guardé mis pocas pertenencias, vendí lo que aún quedaba y busqué un lugar donde empezar de nuevo. Fue así como encontré una pequeña casa en un pueblo costero de Oregón, rodeada de pinos y con una playa interminable al frente. El día de la mudanza, Helen me acompañó hasta la puerta. Ella había sido mi testigo, mi apoyo silencioso. Me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Ahora viva para usted. Lo que venga, que sea solo suyo». Vi brillar lágrimas en sus ojos, pero eran de alivio. Me despedí sabiendo que le debía más de lo que nunca podría pagar. La casa nueva era modesta. 2 habitaciones, un porche de madera que miraba directamente al mar y una cocina pequeña con ventanas que dejaban entrar el olor salado del viento. Compré un sillón mecedor que coloqué en el porche y una mesita donde siempre descansaba una taza de café y un libro. No necesitaba más. La primera mañana me levanté temprano antes de que saliera el sol. Bajé descalzo hasta la playa. El aire estaba frío y el horizonte teñido de un gris azulado. Vi a los pescadores locales lanzar sus redes desde pequeñas embarcaciones y a un grupo de niños correr por la arena húmeda, lanzando piedras planas que saltaban sobre la superficie del agua. Me quedé mirando, sintiendo que aquella vida sencilla me era extrañamente cercana. Al regresar pasé por el mercado de pescado. Compré un par de lenguados frescos, charlé con el vendedor que me recomendó cómo cocinarlos. En casa los freí con un poco de mantequilla y ajo. El sabor era simple, honesto, sin pretensiones. Me supo a comienzo. Por la tarde, planté crisantemos amarillos en el jardín delantero. Sus colores vivos contrastaban con la madera clara de la casa. También recogí conchas marinas y las fui acomodando en el sendero que conducía a la entrada. Cada gesto era una forma de reclamar el espacio como mío. El teléfono sonó varias veces esos días. Reconocí enseguida el número de Jason. No respondí. También llegaron mensajes de texto, disculpas cortas a medio camino entre el arrepentimiento y la justificación. Lo siento, papá. No entendí las cosas. Quiero hablar. Todos cometemos errores. Leí cada uno en silencio y los guardé en una carpeta dentro del teléfono. No borré nada, pero tampoco contesté. El silencio era mi frontera. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y el mar rugía con fuerza, me senté en el mecedor del porche. El aire salado me revolvía el cabello blanco y la luna iluminaba el horizonte. Por primera vez en muchos años, sentí dentro de mí una calma verdadera. No la calma de alguien que lo tiene todo bajo control, sino la de quien ha dejado de luchar contra lo inevitable. Abrí el cuaderno de tapas duras que había comprado el día que firmé la denuncia. En la primera página escribí con letra firme: «He perdido a un hijo, pero me he encontrado a mí mismo». Me quedé mirando esa frase unos minutos. No había odio en ella, ni rencor. Era una constatación serena, casi liberadora. El cielo se tiñó de rojo, mientras el sol se hundía en el océano. Las olas seguían su danza eterna, chocando contra la orilla una y otra vez. Sonreí con la certeza de que había cerrado una puerta, no desde la rabia, sino desde la dignidad y la búsqueda de paz. Ese atardecer, sentado frente al mar, supe que no necesitaba más que esto. Un lugar propio, silencio, y la oportunidad de vivir lo que me quedaba de vida sin miedo. He llegado al final de mi relato, y ahora quiero hablarles a ustedes que me han acompañado en esta historia. Lo que viví me enseñó una lección que jamás olvidaré. Los bienes materiales pueden perderse y recuperarse, pero lo que nunca debemos ceder es nuestra dignidad. La traición más dura no siempre viene de un extraño. A veces nace dentro de nuestra propia casa, y cuando eso ocurre, el dolor es doble, pero también lo es la necesidad de mantenerse firme. Aprendí que poner límites, incluso a un hijo, no significa dejar de quererlo, sino proteger lo que uno es, lo que tanto le costó construir. El amor no puede ser excusa para permitir abusos. La familia debería sostenernos, no destruirnos. Hoy vivo en paz, porque tuve el valor de decir basta. Y quiero dejarles esta reflexión. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían tenido la fuerza para enfrentarse a alguien tan cercano? ¿O habrían callado, dejando que las cosas empeoraran? De corazón, quiero escuchar sus pensamientos. Sus palabras me importan, porque cada historia familiar es distinta, pero todas tienen algo en común:
la necesidad de respeto. Que Dios los bendiga siempre, y que nunca les falte la serenidad para defender lo que de verdad importa. ¿Y ustedes, si hubieran sido yo, qué habrían hecho?